Hablemos de la familia, un espacio dedicado a los vínculos afectivos, resolución de problemas, proyectos de vida y prevención de la violencia. Quédese con nosotros en Hablemos de la familia, donde la vida comienza y el amor nunca termina. Gracias, don William. Muy buenos días a las personas que nos escuchan allá en la casita. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Pamela, yo soy funcionaria en el Patronato Nacional de la Infancia y para mí es un placer nuevamente acompañarle a cada uno de ustedes. Hoy miércoles, mitad de semana, ¿verdad? Ombligo de semana. Tenemos un invitado, pero mira, es que esto es calidad, ¿verdad? Y cada vez que ha estado aquí en el espacio de radio, se aprende tanto. Es que uno quisiera como que el tiempo se quede y se detenga para aprovechar a una persona que tiene tanto conocimiento. El día de hoy tenemos a Dagoberto Solano Marín, él es psicólogo en el Hospital William Allen. Dago, ¿cómo amaneciste? Bien, Osvaldo, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, Está apagado. Tenés que... ¿Ahora sí? Ajá, sí, ya ahora sí. Adelante. Siempre me hacen trampa con este micrófono. No termino de aprender yo. Buenos días, Pamela. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Dago. Bueno, el día de hoy sí es importante pues hacerle el conocimiento a las personas que nos escuchan, ¿verdad? A través de la radio. Y pienso que ahorita a través de Facebook Live, ¿verdad, don William? No, ya estamos en Facebook Live. Tal vez hacer como unos anuncios comerciales, unos anuncios, ¿verdad? De la abuela que llama a uno, porque hay cosas que es importante para nosotros como institución PANI que la gente se entere. Empezando porque mucha gente se ha acercado a preguntar al antiguo edificio del PANI, que a dónde estamos ubicados. Entonces, informarle a la gente que a partir del día de hoy y hasta nuevo aviso vamos a tener profesionales brindando atención o consulta en las instalaciones de la UNED, o sea, contiguo al gimnasio 96, para las personas que han estado preguntando. De momento el PANI, como se dio la situación por la emergencia por las lluvias, el edificio del PANI colapsó. Eso quiere decir que en este momento no tenemos un edificio donde podamos habitualmente atender a las personas, pero para nuestra bendición, ¿verdad? Los compañeros de la UNED han cedido un espacio para poder seguir atendiendo las consultas de las personas que así lo requieran. Entonces, para que estén informados, a partir de hoy y hasta nuevo aviso vamos a estar instalados de momento en las instalaciones de la UNED para las consultas que la población tenga que hacer, y ya una vez que pues exista definido ya un nuevo edificio y un nuevo local, entonces pues lo vamos a estar informando, ¿verdad? Porque sé que muchas personas van a estar interesadas en saber. De igual forma, las personas que tienen un proceso abierto en el PANI, hay un expediente administrativo abierto, los profesionales del PANI se van a contactar con cada uno de los usuarios, porque sabemos que ya habían citas programadas, que habían convocatorias ya de espacios ya asociados a los expedientes. Entonces, que la gente sepa, por favor, que el profesional le va a contactar para irse reacomodando, ¿verdad? Esa atención que se debe de retomar, para que entonces la gente esté tranquila, ¿verdad? De que no quiere decir que no nos hemos olvidado, pero sí las condiciones en este momento son adversas, entonces estamos reorganizando mucho la oficina, pero para que la gente lo tenga en cuenta, porque sé que es una inquietud que mucha gente tiene. Bueno, ahora sí, ya hice los anuncios que había que hacer porque son muy importantes, y ahora sí, dedicar la otra parte del tiempo a la inversión del tema que traemos el día de hoy. Hace aproximadamente 3 semanas empezamos a conversar sobre el tema de suicidio, sobre el tema de la promoción del sentido de vida. Empezamos a conversar sobre los niveles de atención, sobre cómo o a través de qué mecanismos tenemos que canalizar las situaciones de emergencia. ¿Qué pasa cuando hay una persona que está en un estado crítico, que dice que ya yo me quiero matar y que, ¿verdad?, que ya la persona perdió el sentido de vida? Dependiendo de la condición, vamos a EVAIS, cuándo es que vamos a hospital, ya eso lo conversamos. Y el día de hoy, al tener acá a Dagoberto, es porque queremos hablar sobre los indicadores de riesgo suicida. ¿Qué es esto? ¿Por qué es que pasa? A veces la gente dice, no, es que él no me da señales, ¿verdad?
o ella no me da señales, es que es un malcriado, es que dice que se va a matar y yo no le creo, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas son bien valiosas que podamos aprender el día de hoy, y para eso está Dagoberto. Dagoberto no en vano está acá porque no solamente porque es hombre, sino que es una persona especialista en el tema, y hemos venido trabajando con él sobre estos temas y creando mucha sensibilidad. Por esa razón, el día de hoy tocar el tema de los indicadores sobre riesgo suicida es tan importante para que podamos encender las alarmas. Dago. Así es. Un tema importantísimo, Pamela, porque lo que usted está diciendo es una realidad, en el sentido de que muchas veces las personas nos dicen, es que él nunca dio señales, es que nunca dijo nada, si hubiera dicho algo, ¿verdad? Y lo cierto es que cerca del 90% de las personas que hacen un intento suicida han dado algún tipo de mensaje, alguna indicación, ¿verdad?, del riesgo que estaba experimentando esta persona. Entonces, hay que tomar en cuenta que generalmente hay muchas manifestaciones del riesgo que no necesariamente son directas, no necesariamente la gente dice, me voy a matar, pero da otras señales, ya sea verbales, ¿verdad?, frases que dicen, ¿verdad?, o también en el comportamiento, conductuales, actitudes que las personas tienen, ¿verdad?, algunos comportamientos que nos podrían llamar la atención. Que, bueno, valga aclarar desde ahora que ninguno de estos indicadores por sí mismo ya nos va a decir que hay un riesgo inminente, ¿verdad? Yo no los puedo ver aislados, pero si vemos un contexto en el que podrían haber, donde se conjuguen varios elementos, ¿verdad?, tenemos que estar muy alertas porque podrían estarnos indicando de que hay un riesgo real de suicidio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros vemos el tema del suicidio. El tema del suicidio sigue siendo un tabú, sigue siendo un tema del que la gente no habla, no quiere hablar, no quiere reconocer, porque hay mucho mito alrededor de él, histórico, ¿verdad?, muy ancestral, ¿verdad? Sí, definitivamente es que, ¿verdad?, como ponerle una tela encima, es como solapar, es como esconder. Inclusive el tema de que cuando ocurre muerte por suicidio, la gente lo ve como algo gravísimo, pero algo de que no se dice, no se habla, no se comenta. Claro, ¿verdad? Recordemos que ha sido considerado como un pecado mortal, como un pecado que no tiene perdón, que incluso hace algunos años ni siquiera se permitía que un fallecido por suicidio pasara a recibir los santos óleos, ¿verdad? Incluso a nivel histórico, ¿verdad?, en la antigua Roma, en la antigua Grecia, se consideraba como un pecado y como un delito contra el Estado, como muestras de cobardía, como muestras de locura. Entonces hay mucho mito, ¿verdad?, con connotaciones muy negativas con respecto al suicidio. Por eso es que muchas veces la gente no quiere hablarlo, por miedo al que dirán, ¿verdad? Si alguien en la familia fallece por suicidio, entonces se prefiere no decir nada porque entonces van a juzgar a la familia, van a decir, ¿verdad?, cómo no se dieron cuenta, por qué no hicieron nada, dónde estaba el papá, dónde estaba la mamá. Además de que se habla del pecado mortal, se habla de la locura, se habla de tantas cosas que entonces eso hace que las personas quieran mantenerlo como en secreto, como oculto, no se habla. Entonces eso hace, ¿verdad?, a su vez, que las personas también lo vean como algo muy lejano, como algo que solo le pasa a otros, como algo que no me va a pasar a mí, como algo que no le va a pasar a mi familia. Entonces ni siquiera lo tienen contemplado, ¿verdad? Y cuando aparecen estas señales, estos indicadores, muchas veces la gente no está atenta a ellas. Claro, es que lo y no asocian, las percibe como tales. Exacto, es que la gente lo asocia como que, es que si es el adolescente, es un malcriado, es un berrinchoso, es que porque yo le dije que no a tal cosa, entonces ahora está haciendo eso. Si es un niño, no, es que no quiere hacer caso, es que es un malcriado, es que, o sea, justifico a través de esa forma. Si es una persona adulta, no, es que tiene muy mal carácter, es que ese no acepta lo que se le dice, es que, ¿verdad? Si tenemos un adulto mayor, también, ¿verdad? Es que ya como él está tan mayor, entonces él ya no entiende, y entonces voy descalificando inclusive la condición de esa persona e invalidando sus sentimientos. Sí, así es. Entonces, lo cierto es que es importante que empecemos por darnos cuenta de que todos, en mayor o en menor medida, podríamos en algún momento estar expuestos al suicidio,
Y me refiero con esto no solamente a nosotros mismos individualmente, sino también a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros vecinos, ¿verdad? Nuestro grupo social, ¿verdad? No es algo, como te digo, que esté reservado exclusivamente para las personas con enfermedad mental, no es algo que esté exclusivamente reservado para personas de clase baja, o sea, le puede pasar a cualquiera. Entonces, todos deberíamos conocer un poquito acerca de los indicadores. Los indicadores son como esas señales de alarma, esas alertas que nos dicen, esta persona podría estar en riesgo, ¿verdad? Entonces, todos debemos conocerlas para estar atentos y poder, si logramos nosotros detectar ese riesgo, podríamos actuar a tiempo y prevenir una conducta suicida, ¿verdad? A ver, por ejemplo, cuando hablamos de las notitas, sí. que empiezan a escribir notitas, como que quieren, te voy a dejar a mi perrito, si yo falto, acuérdate que tienes que hacerte cargo de mi perro, o mira mis pertenencias, mis cosas personales, ¿verdad? Empiezan a decir, no, mira, estas cosas para fulano, estas cosas para sutano. A ver, yo sé, y yo creo que todas las personas que pueden escuchar este programa el día de hoy saben que la vida es efímera. Hoy estamos, mañana no sabemos, ¿verdad? O sea, es en un abrir y cerrar de ojos cuando dejamos este mundo terrenal. Pero sí tenemos que actuar pensando en que las alarmas o las alertas que se presentan en personas que están, ¿verdad?, con un riesgo, van a empezar a hablar como a largo plazo, como que en algún momento yo me voy a ir, pero creemos que no lo están diciendo en serio, pero de repente sí están hablando en serio, inclusive hablan hasta de hacer como tipos testamentos y esas cosas, inclusive se notan ellos, el estado de ánimo no es el mismo. Sí. Y ahí cómo identificarlo, ¿verdad? Porque de repente puede ser que yo veo la persona, hace ejercicio, es súper saludable y creemos que está súper bien, pero cuando está en su momento más relajado, por decirlo de alguna manera, está muy triste, está muy retraído, está muy aislado. Sí. Quizás empecemos por las más notorias, que son los indicadores verbales, ¿verdad? Lo que la gente dice, lo que la gente comunica. Y muchas veces hay frases que las personas dicen que deberían llamarnos la atención. Por ejemplo, cuando una persona dice, yo quisiera acabar con todo, estoy tan cansado que yo quisiera que todo esto acabe. ¿Verdad? Personas con algún tipo de problema, con algún tipo de situación compleja. O cuando nos dicen, por ejemplo, cuando ya yo no esté se van a arrepentir, ¿verdad? Que a veces la gente lo usa en medio de una discusión, lo pasamos por alto, lo decimos, deje de amenazar, deje de manipular, pero, ¿verdad? Bueno, esto debe llamarnos la atención. ¿Por qué esta persona tiene que recurrir a ese tipo de frases cuando se queda sin estrategias para resolver un conflicto? Algo está pasando aquí, ¿verdad? Incluso, aunque fuera manipulación, ¿verdad? Algo está sucediendo que hace que esta persona manipule de esta manera. Y eso ya es un factor de riesgo, ¿verdad? Frases como, por ejemplo, quisiera dormirme y no despertarme más, ¿verdad? Frases como, por ejemplo, cuando yo me muera ya no lloren por mí, ¿verdad? No me lleven flores, no me lleven nada. Frases de este tipo, ¿verdad? Nos están hablando, nos están sugiriendo que esta persona podría estar preocupada por el tema de su propia muerte, preocupada en el sentido de que lo ha estado pensando, lo ha estado analizando, ¿verdad? Como que tiene el tema de la muerte muy presente, ¿verdad? Algunas personas, como bien usted lo dice, Pamela, también recurren a escribir notas, ¿verdad? Que pueden ser, por ejemplo, pidiendo perdón. Entonces nos encontramos a esos papás que nos dicen, es que me encontré una carta de mi hijo diciendo perdóneme por lo que voy a hacer, ¿verdad? Cuando le preguntamos al chico lo minimiza y dice, no, es que no estudié, que es que la tarea, que es que, ¿verdad? Lo tienden a minimizar, pero muchas veces este tipo de notas están hablando de ideas de autoeliminación, ¿verdad? Con las cuales los chicos ya están como coqueteando, por decirlo de alguna forma, ya las están como probando, ¿verdad? Las cartas de despedida, ¿verdad? Las cartas también para otorgar perdón, no solamente para pedir, sino para otorgar perdón, te perdono por, ¿verdad? O las cartas incluso de acusaciones, ¿verdad? Hace un par de meses vi en redes sociales
un hombre adulto que se suicida y deja en Facebook una nota acusando a su expareja, mamá de su hijo, por el suicidio, ¿verdad? Diciéndole, es culpa suya porque por la pensión, por todo esto, ¿verdad? Es que yo me voy a suicidar, ¿verdad? Claro, él lo hace en el momento en que ya va a suicidarse, pero muchas veces incluso esas notas se dejan horas, días, semanas antes, ¿verdad? Esos pueden ser indicadores muy, muy importantes. O en el caso de los adolescentes vemos cómo en redes sociales empiezan a publicar, ¿verdad? Algunas imágenes muy con connotaciones depresivas, ¿verdad? Muy relacionadas con la muerte, con la tristeza, y mucho desde la desesperanza, como, ¿verdad? Esta vida no tiene sentido, esto nunca va a mejorar, mi vida nunca va a ser buena. Ese tipo de mensajes, ¿verdad?, hablan mucho de la desesperanza, y la desesperanza es un factor de riesgo importantísimo para Dago, y es que también es ponerse a pensar en qué es lo que siente esa persona adentro, ¿verdad? Porque yo puedo ver a una persona que está atravesando un momento difícil en su vida, pero yo la veo completa, ¿verdad? Tiene dos orejas, tiene dos ojos, tiene su cabeza, tiene sus extremidades, y yo visualmente puedo decir, sí, no, esta persona está bien, pero ¿qué es lo que está sintiendo adentro? Porque a veces creemos que no, es que a ese le falta voluntad para salir adelante, no, es que a ese no quiere poner actitud, no quiere poner de su parte, es que se deja vencer. Es que es importante también sentir empatía por las personas. O sea, claro, si hay un momento donde es indispensable apoyar a una persona que está atravesando una situación similar a la que estamos conversando, donde ya estamos viendo esos indicadores, donde estamos viendo que hay cosas que hay que encender las alertas inmediatamente, entendamos qué es lo que vive esa persona. O sea, por un momento póngase en los zapatos de la persona para poder entender el dolor que está viviendo, porque no es un dolor físico, es un dolor que va más allá de... Y estas cosas son muy importantes porque muchas veces las personas que atraviesan una situación de un duelo, de una depresión, por la razón que sea, que están viviendo un momento difícil, no se sienten comprendidas, no se sienten apoyadas. Son personas que de repente no sienten que alguien me entienda, que entienda lo que estoy viviendo, que entienda lo que estoy sintiendo. Y es complicado. Sí, y es importante tomar en cuenta de que esto no necesariamente pasa siempre por la voluntad, no necesariamente es falta de voluntad. Hablemos ahora de indicadores conductuales, ya no verbales. Por ejemplo, personas que han tenido cambios drásticos, cambios súbitos en su estado de ánimo, ¿verdad? Una persona que de un pronto a otro la veíamos como normal, con un estado de ánimo estable, y de un pronto a otro aparece sumamente deprimida, sumamente lábil, y con lábil hablamos, por ejemplo, de una persona que llora fácilmente, que le cuesta contener sus emociones, ¿verdad? O con estados ansiosos muy importantes, ¿verdad? Esos cambios bruscos pueden indicarnos también una situación de riesgo. El aislamiento, ¿verdad? Hablábamos en algún momento que todo aquello que sea inclusivo, todo aquello que me incluya, que me haga formar parte a mí de un grupo social, es un factor protector. Todo aquello a mí que me excluya del contacto social y del sentido de pertenencia es un factor de riesgo. Entonces, una persona que de un pronto a otro se aísla, se mete en su cuarto, no quiere salir, no quiere contestar llamadas, no quiere contestar mensajes, no quiere ir a la reunión de su grupo, ¿verdad? Aunque sea virtual ahora, ¿verdad? Que ahora se hacen hasta fiestas virtuales, se hacen ahora, y de un pronto a otro ya no quiere participar, se encierra, dice no tengo ganas, estoy aburrido, no, ¿verdad? Ese es un factor de riesgo importantísimo. Entonces, cuando vemos un aislamiento, ¿verdad?, en las personas, y una negativa para participar de actividades de las cuales antes participaba, debe llamarnos la atención, ¿verdad? Entonces, y aquí lo que vos decías es importantísimo, porque muchas veces nosotros no entendemos, hasta que no experimentamos en carne propia una depresión, una crisis de pánico, hasta que no experimentamos, ¿verdad?, algo de esto, no podemos entender qué es lo que se siente realmente. Yo puedo tratar de imaginarme, yo puedo tratar de tener una idea, pero si nunca lo he vivido, cuesta mucho entenderlo. Entonces, mínimo respeto por lo que el otro siente.
Si yo no lo entiendo, mínimo respeto. Exacto, es que es tan importante esa parte, porque, no sé, pienso en tantas personas con las que desde el PANI hemos tratado, y a nivel personal hemos tratado también con seres queridos, personas que de repente por una u otra circunstancias han vivido una situación similar. Y a veces decimos, pero es que ¿qué es lo que sientes? Que esa persona, o sea, yo no puedo entender porque es que siente tanto dolor, o porque es que siente esto, pero es que, o sea, si eso se puede resolver, ¿verdad? Y entonces, qué difícil, ¿verdad? Porque inclusive la persona que está viviendo ese trago amargo de ese momento duro de su vida, siente que no hay opciones, ¿verdad? Y entonces ahí es donde las personas que rodean esa red de apoyo familiar, comunitario, esos seres queridos que existen, tengan conciencia, ¿verdad? Y tomen conciencia de lo que se está viviendo. Evidentemente una persona que nunca ha atravesado ni un ataque de pánico, como usted lo dice, una depresión, no tienen idea de lo que eso significa, ¿sí? Porque nunca lo han vivido. Pero entonces por empatía, ponerse en los zapatos de la otra persona, entender, porque es importante que expliquemos, hablemos del asunto. Por eso es que desde el principio, inclusive ahorita algo decía, este es un tema tabú, la gente no lo quiere hablar, pero es que hay que hablarlo. O sea, a ver, si tenemos un chico en casa que está aislado y ya no quiere ir a la clase de fútbol, ya no quiere ir a la clase de ajedrez, ya no quiere salir de casa, a ver, busquemos los espacios para conversar. No le gusta que entre a la habitación de él, pero ¿qué es lo que hay en la habitación de él? ¿Verdad? También eso son cosas que hay que ponerle atención, ¿verdad? Entonces, buscar el espacio y los mecanismos a través de los cuales yo necesito acercarme a esa persona para crear la empatía necesaria para saber qué es lo que le pasa. Y recurrir siempre a lo que yo repito una y otra vez, Pamela, la compasión, ser compasivos, ¿verdad? A pesar de que yo no entienda, a pesar de que incluso yo no esté de acuerdo, porque yo puedo tender a juzgar y decir, yo no estoy de acuerdo con, no es para tanto, ¿verdad? Es lo que la gente generalmente siempre dice. Mínimo ser compasivos con la otra persona, ¿verdad? La está pasando mal, por alguna u otra razón está recurriendo a este tipo de situaciones, muchas de formas no voluntarias, ¿verdad? No es que la persona decide, uy, me voy a deprimir, no es así, no funciona de esa manera, ¿verdad? Ni tampoco tiene que ver con fortaleza de carácter, ni tiene que ver con debilidad, ni tampoco tiene que ver, ¿verdad? No tiene que ver con nada de eso, simplemente son muchas veces situaciones complejas por las que la gente pasa y son reacciones normales, muchas veces ante eventos anormales, ¿verdad? Muchas veces la depresión es la reacción normal ante una situación anormal que está experimentando la persona, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, mínimo ser compasivos con otra persona, ¿verdad? Tratar de comprender y tratar de identificar, porque si yo tiendo a minimizar esto y decir, está manipulando, no es para tanto, es que así es él, le gusta llamar la atención, entonces yo empiezo a dejar pasar cosas y en una de tantas puede suceder algo con un resultado fatal de lo cual nos podemos arrepentir. Porque incluso esas personas que repetidamente amenazan con que se van a suicidar y se hacen daño repetidamente, a lo largo del tiempo, en una se le va la mano, ¿verdad? Entonces decir, no, es que está manipulando, siempre hace lo mismo, déjelo. En una se le va la mano. O en una, definitivamente, sí lo hace con la intención de quitarse la vida. Y nos pasa la de Pedrito y el Lobo, ya nadie le cree, ¿verdad? Entonces, una premisa básica en esto es siempre creer y siempre tomarlo en serio, ¿verdad? Ahora, no se ría, no se burle, esto es muy importante, claro, ¿verdad? No se ría y no se burle, porque a veces ocurre que cuando se pregunta, ay, no, está diciendo tonteras, echan una risa, no descalifique los sentimientos. Es que hasta los chistes, Pamela, hasta los chistes tienen que llamarnos la atención. Una persona que hace, ¿verdad? Que dice, ay, es que yo me voy a matar. Y los demás, y entonces decimos, no, era mentira, era broma. Hasta ese tipo de bromas, ese tipo de chistes, tienen que ser tomados en serio. Ok, ¿por qué estamos usando ese tipo de chistes? ¿Verdad? Sí, así es. Vamos a hacer una pausita comercial y ahorita estamos de vuelta. Comuníquese con nosotros 2556-6883. Esto es Hablemos de la Familia, donde la vida comienza y el amor nunca termina.
Quebradores Rodatec, todo en agregados para la construcción. Arena, cuartilla, quintilla, polvo de piedra, bases trituradas, subbases trituradas y cribadas. Contamos con servicios de alquiler de maquinaria, transporte de materiales y personal capacitado para asesorarlo a usted en sus trabajos de construcción, caminos y asfaltos. Nuestro horario de atención de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Los sábados los esperamos de 6 de la mañana a 12 mediodía. Visítenos, estamos ubicados a 1 kilómetro sureste de la Escuela de Sion. Quebradores Rodatec, agregados del río Turrialba, de excelente calidad y buen precio. Llámenos al 2100-2218 o al 8696-2626. También nos puede escribir a evenegas@rodatecr.com. Quebradores Rodatec. Damos gracias, Costa Rica, por la oportunidad de servir y respaldar con prestigio y calidad. Excelencia en productos, compromiso, servicio, personal capacitado y amabilidad. Decomar, construimos con usted. Decomar, construimos con usted. Decomar, construimos con usted. Decomar. Vivero El Edén, en Nochebuena, le ofrece árboles frutales y maderables. En árboles maderables, gavilán, guareaguara, cedros y muchas otras especies. En frutales tenemos caimitos, borojó, aguacate injertado y mucho más. Visítenos y lo puede comprobar. También tenemos limoncillos para cercas y variedad de especies en semillas. Llámenos al teléfono 8451-2852, 8451-2852, con Víctor Alvarado, propietario. Vivero El Edén los espera. Super y Panadería La Central, en Platanillo, todo en abarrotes, para su hogar. Panadería, carnes, licores, todo lo que usted necesite. Llámenos al teléfono 2554-8002 o al WhatsApp 8892-0409. Super y Panadería La Central, en Platanillo, frente a la escuela. Servicio Express 8892-0409. Jornada continua, de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Super y Panadería La Central. Para este día de mamá, le trae un microondas, una olla arrocera, una orden de compra por 25,000 colones, un sartén eléctrico y una plancha para ropa. Sorteo Día de la Madre, 13 de agosto. Super y Panadería La Central. Un día más en la escuela es la posibilidad de conocimientos nuevos. Ver a mi amiga Pau y saludarnos con alegría. Una carita feliz por hacer muy bien mi trabajo. Experimentar nuevas formas de aprender. Decirle mamá a la maestra sin querer. Una alimentación sana y deliciosa. Un día más de clases, gracias al cumplimiento de reglas para no contagiarnos de COVID. En la vida de una persona estudiante, asistir a clases le da la posibilidad de no quedarse atrás. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI, Ministerio de Salud y MED. Alumnos, padres y maestros tienen su cita los viernes de 8:30 a 9:30 de la mañana.
Sintonice Educándonos, un espacio para las nuevas tecnologías, las necesidades actuales del sector educativo o los métodos de enseñanza que van apareciendo. Educándonos en Radio Cultural Turrialba. Estamos de regreso con Hablemos de la Familia, un espacio del PANI y Radio Cultural Turrialba. Comercial y estamos conversando sobre los indicadores sobre riesgo de suicida, y aquí nos acompaña Dagoberto Solano, psicólogo del hospital. Hace un ratito la gente preguntaba que cuál es el número del área de salud, pero recordemos que Dagoberto trabaja es para hospital, no para área de salud. Igual Dagoberto está tratando de buscar el número de área de salud para que la gente pues lo pueda tener si lo necesita. Después, hay cosas que son importantes señalar, ¿verdad? Y antes de darle continuidad al tema, y aquí sí quisiera que Dago tal vez nos haga un comentario sobre esto. Hay una persona que hace un comentario, doña Laura Fuentes González, dice: lástima que a veces los padres notamos que los hijos están en riesgo, pero los médicos del hospital no nos ayudan, sino que si no tenemos dinero para pagar por privado, es muy difícil saber que su hijo intentó quitarse la vida y que en el hospital no le da el seguimiento como debe ser. Aquí es importante, ¿verdad?, que entendamos ciertas cosas, ¿verdad? Los compañeros de hospital, no solamente los médicos que atienden en el área de emergencias, los psicólogos, ¿verdad?, y a nivel también inclusive de psiquiatría, ellos tienen que valorar riesgos. Dago, ¿nos explicas esa parte? Sí, claro. Bueno, es muy importante tomar en cuenta que nosotros tenemos un protocolo en el hospital, que cada vez que llega una persona en riesgo suicida se activa. ¿Y qué entendemos nosotros por riesgo suicida? Bueno, cuando una persona está pensando en suicidarse, ¿verdad?, tiene un plan de cómo suicidar para hacerlo, o lo ha intentado, ¿verdad?, y tiene esa ideación activa, ¿verdad? En este momento, hoy, estoy pensando en suicidarme. Ahí se recibe por emergencias, ¿verdad? Y siempre estas personas son valoradas por, medicina general, que es el médico que lo recibe en emergencias, por psicología clínica, ya vemos 2 psicólogos clínicos en el hospital, por trabajo social y por psiquiatría, ¿verdad? Si suceden horas no de oficina, en la noche o fin de semana o un feriado, etcétera, incluso los dejan hasta que lleguemos al día siguiente, o si es necesario se traslada a otro hospital donde haya un equipo, digamos en un turno, ¿verdad?, en la noche, por ejemplo, fin de semana, para que sea valorado ese riesgo. Nosotros valoramos diferentes tipos de riesgo, ¿verdad? Hay riesgo leve, que es cuando nosotros pensamos de que existe un riesgo, pero no necesariamente está en este momento su vida en peligro, ¿verdad?, que puede que existan algunas ideas, pero no necesariamente lo tiene planeado para hacerlo ahorita. Un riesgo moderado, que es cuando la persona tiene cierto planeamiento acerca del suicidio, pero no hay un planeamiento estructurado, ¿verdad?, no es algo tan claro como que nos diga, ya hoy va a cometer lo voy a hacer de esta manera y en estas condiciones, sí. Un riesgo alto, ¿verdad?, cuando la persona incluso ya tiene historia de haber hecho intentos previos, cuando lo tiene, ¿verdad?, semiestructurado este plan. O un riesgo severo, cuando la persona ya está decidida, tiene el plan estructurado, tiene el medio, cómo lo va a hacer, ¿verdad?, y está descompensada emocionalmente. Entonces nosotros valoramos esos diferentes tipos de riesgo. De acuerdo al riesgo, ¿verdad?, así son los pasos a seguir. De acuerdo al riesgo, uno dice, esta persona puede ser manejada ambulatoriamente. ¿Eso qué quiere decir? Se le puede dejar una cita por consulta externa. Dependiendo del caso, se deja una cita por consulta externa en el hospital, o se refiere al área de salud, ¿verdad?, que muchos van al área de salud para que los atienda también la colega, la psicóloga que atiende a todos los pacientes de los EVAIS. La mayoría de veces quedan incluso con seguimiento en trabajo social cuando lo amerita, y algunos cuando es necesario con psiquiatría también. Cuando el riesgo es inminente, es un riesgo severo, incluso pueden quedar hospitalizados ahí unos días mientras, ¿verdad?, trabajamos un poquitito, le damos ahí seguimiento y este riesgo disminuye. Pero nunca
una persona, ¿verdad?, que en la que se detecta riesgo queda sin tratamiento, queda sin seguimiento. Generalmente se refiere a primer nivel o se dejan incluso en segundo nivel y muchas veces incluso, ¿verdad?, ya en hospitales especializados, ¿verdad? Pero nosotros tratamos de seguir esos protocolos. ¿Qué es lo que sucede? Que no necesariamente uno puede entender la angustia de la familia, uno puede entender que cuando hablamos de estos temas, ¿verdad?, también puede ser algo muy alarmante para mamá, para papá, etcétera, y no necesariamente el riesgo que mamá o papá está valorando es el mismo que valoramos nosotros. Nosotros usamos algunos criterios científicos para determinar cuánto riesgo hay, ¿verdad? Entonces es en eso en lo que nosotros nos basamos, pero la idea es que ninguna persona se vaya obviamente sin la atención, sin la valoración y sin el seguimiento, ¿verdad? Aquí es importante recordar una cosa, no solo por la experiencia del trabajo que se hace continuamente, sino porque tenemos que entender que de repente nosotros, tal vez papás, mamás, tíos, tías, podemos ver cosas, ¿verdad? Pero los especialistas son las personas que trabajan en salud, ¿verdad? Entonces, tener claro que las indicaciones que me dé a mí los niveles de atención en salud son las cosas que yo debo de respetar. Lo digo porque con la mejor de las intenciones, ¿verdad? Incluso es porque a veces decimos, no, es que no, yo no quiero que a él lo internen. Es que nosotros no somos los que tenemos que determinar si lo deben de internar o no, es el médico y el equipo profesional que labora en un hospital el que determina si hay necesidad o no de un internamiento o bien de un seguimiento, así como lo está diciendo Dago. Entonces, en este caso, es importante que la gente, ¿verdad?, tenga una actitud propositiva, ¿verdad?, frente a los servicios de atención que hace hospital, inclusive los que hace VAIS, porque dependiendo de eso también se van a canalizar todos los apoyos que necesita una persona, pero también que la gente ponga de su parte, ¿verdad?, entienda eso, porque a veces, muchas veces se desconocen esas cosas. Entonces, así por ahí es. Como que quede, ¿verdad?, clara la idea. Tengo otro comentario por acá, dice, están trabajando con el Comité de Deportes, valdría la pena, ellos colaborarán con ustedes en los casos detectados, por supuesto, con mucha discreción, para incluirlos en los programas que tienen y así ayudar a bajar niveles de estrés. Eso lo dice doña Zaida Soto González. Sí, doña Zaida, muy bueno el comentario suyo. Evidentemente, una de las cosas con las cuales es importante enfrentar, ¿verdad?, las situaciones de depresión, ¿verdad?, está el tema de la actividad física. En la medida en la que la persona tiene posibilidad de tener acceso a la recreación y al deporte, ¿verdad?, su mente va a estar mayormente ocupada, ¿verdad?, y no va a darle chance, ¿verdad?, a otras ideas sobre su cabeza. El aporte que usted hace, doña Zaida, es muy bueno. Sí, evidentemente el Comité de Deportes son sumamente colaboradores, pero tenemos una particularidad desde el año pasado, inclusive ¿verdad?, estamos en medio de una pandemia y todavía no tenemos la posibilidad de realizar actividades presenciales como antes se hacían. Ahorita, por ejemplo, el trabajo, para que la gente se entere, el trabajo que se realiza a nivel de prevención de suicidio y promoción del sentido de vida se desarrolla en plataformas virtuales, ¿verdad?, con población ya identificada por el IMAS, que se ha venido trabajando en estos últimos meses del año y que precisamente se han venido capacitando en el tema, ¿verdad?, no solamente a personas adultas, sino a su vez a chicos y a chicas, ¿verdad?, para apoyarles y colaborar, ¿verdad?, con mayor acceso a la información y el conocimiento para que la gente sepa qué alternativas valorar y qué decisiones tomar, ¿verdad? Entonces esa parte es bien, bien importante. Dago, seguimos por aquí con el tema, ¿verdad? O sea, los indicadores. Si de repente la persona la veo retraída, entonces la veo aislada, veo que ya no se quiere relacionar con las mismas personas, ya no quiere ir al grupo de teatro, ya no quiere ir, ¿qué pasa, verdad? Pero también pensemos en qué pasa con los adultos mayores, por ejemplo, que si el adulto mayor ya no quiere salir de la casa, ya no quiere, o sea, ¿cómo manejarlo, verdad? Tomemos en cuenta que las edades extremas, y en ese sentido hablo de adultos mayores de edades avanzadas, han sufrido cambios muy importantes en su estilo de vida. Muchas veces, si hablemos por ejemplo de nuestro pueblo, mucha gente emigra fuera de Turrialba, San José, Heredia, Alajuela a trabajar, incluso fuera del país. Entonces tenemos muchos adultos mayores que se van quedando solos en casa, que sus redes de apoyo se van disminuyendo. ¿Por qué? Por el fallecimiento de amigos, fallecimiento de otros familiares, la jubilación, una jubilación tal vez algo precipitada.
En fin, hay la pérdida de la salud, la pérdida de la autonomía, la pérdida de la movilidad, ¿verdad? Son temas que muchas veces van contribuyendo, ¿verdad?, en una afectación en el estado de ánimo de los adultos mayores. Entonces, es una población que también está en alto riesgo de suicidio, ¿verdad? Y generalmente se ha visto que los adultos mayores son los que generalmente hacen intentos más letales, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que cuando un adulto mayor intenta suicidarse, tiene más probabilidad de tener éxito en ese intento, ¿verdad? Entonces eso nos llama muchísimo la atención. Cuando vemos un adulto mayor que ya no se quiere tomar el medicamento, un adulto mayor que ya no quiere bañarse, que ya no quiere ir a la cita a Levi's, que ya no quiere ni siquiera ver tele, que se encierra en el cuarto, que pasa llorando, un adulto mayor que ya no quiere comer, ¿verdad? Que ya ha cambiado sus hábitos de sueño, o que duerme mucho, o que ya casi no duerme, que no quiere interactuar con otras personas. Esas son llamadas de atención muy importantes que nos tienen que indicar que algo está pasando, y siempre tenemos que tomar en cuenta el riesgo suicida, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad?, como lo he planteado otras veces, esto no lo vemos como algo aislado, ¿verdad? No es que por un indicador de estos es que esa persona se quiere suicidar, no, pero puede ser una llamada de atención que nos debe hacer a nosotros buscar las ayudas necesarias, ¿verdad?, para descartar este riesgo, ¿verdad? Y efectivamente eso lo va a hacer un profesional en salud mental. Entonces ahí es muy importante consultar, es muy importante invitar a esta persona, llevarla a Levi's, sacarle cita, ¿verdad? Incluso si la persona no quiere ir a Levi's, sacamos la cita y vamos en su nombre y hablamos con el médico de lo que está pasando, ¿verdad? Muchas veces desde la caja se hace visita domiciliar, ¿verdad?, y el equipo de salud va a la casa. No, esto no es indiscriminadamente, es en casos calificados, por supuesto, pero se puede hacer una visita domiciliar en la que se haga una valoración en casa, ¿verdad? Sí, don William. Bueno, tengo una consulta de un amigo oyente. Dice, un niño que no quiere salir de casa, no le gusta mezclarse con la familia, va a la escuela y lo devuelven porque se siente mal, con mareos y escalofríos. Voy por él y lo traigo a la casa y ya no tiene nada. Ok, aquí es importante tener en cuenta una cosa. No dijeron el nombre, ¿no? Ok, gracias, don William. Es importante tener en cuenta el tema de conversar, preguntar qué es lo que pasa. A ver, mi amor, ¿qué es lo que necesitas? ¿No te gusta la escuela? ¿No te gusta, por ejemplo, la merienda que te estoy poniendo? ¿No te gusta la jornada de las clases? ¿Qué es lo que querés? ¿Verdad? Es que es importante conocer qué es lo que pasa. Por ejemplo, yo en alguna ocasión he tenido la situación que me llegan los papás y me dicen, es que mi hijo no quiere hacer caso, es que mi hijo tal cosa, mi hijo aquello, y me pasa inclusive que le pregunto yo al papá o a la mamá, pero ya usted le preguntó qué es lo que le pasa. No le he preguntado. Bueno, entonces, ¿en qué podemos servir? ¿En qué podemos ayudar? Se supone que papá y mamá, ¿verdad?, son los primeros, las primeras redes de apoyo inmediato de una persona, ¿verdad?, principalmente de un niño o de una niña. Entonces, pensar en qué alternativas tengo, a ver, de qué manera yo abordo una situación, ¿verdad?, y pregunto y consulto. No me quedo con que nada más es el berrinche y no me quedo con que nada más es que quiere llamar la atención, porque en este momento tenemos una situación muy apremiante que sigue siendo la pandemia. Seguimos teniendo una condición donde los niños no pueden ir habitualmente como iban a la escuela, que es parte también de su salud mental, continuar asistiendo al sistema educativo, pero además el tema de la dinámica familiar, si mamá o papá están siempre en casa porque están de teletrabajo o bien están fuera, ¿quién cuida del niño, verdad? Si la persona que está cuidando del niño es una persona segura, que le brinda protección. Es que son una serie de cosas. Sí, don William. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Adelante. Yo estaba escuchando su programa, hace un tiempo para acá lo escucho, y créame, yo he pasado por todo lo que ustedes han dicho. No hay una sola cosa que yo no la haya vivido. Tengo 68 años. Ahora estoy viviendo en Turrialba, entonces me siento como largo de la familia. Mi salud ha aumentado en todo. Soy diabética, hipertensa y tengo otras consecuencias ahí de salud. Y estaba bien, yo estaba contenta, pero últimamente se me han estado bajando las pilas, como dice uno, y yo vivo sola y a veces
no sé qué hacer. A veces pienso que sí, que lo mejor es como ya descansar, como qué cansado, porque yo empecé con mis problemas de depresión desde muy joven. Los doctores dicen que yo soy depresiva recurrente, ese es el título que me han puesto. Pero sí, a veces como que se le cierra a uno todo y no... todo lo que usted ha dicho, que los hijos le dicen a uno, usted se hace, ya está llamando la atención, qué raro la loca, usted la loca de la familia, usted la que... O sea, uno es la mala de la película siempre, aunque se trate de hacer cosas buenas y positivas y tratar de sobrevivir, porque ya uno no vive, ya sobrevive. Entonces es como muy duro, demasiado duro. Y también los jóvenes me preocupan mucho, porque cuando yo estuve internada habían demasiados jóvenes con las muñecas cortadas, y ellos le cuentan a uno la historia y todo eso, y entonces es muy triste ver tanta persona joven que tenga ganas de suicidarse, especialmente en este momento, que no dan alcohol, que no, ¿verdad? Entonces sí, y muchas gracias por el programa, de verdad. Muchas es un programa gracias. Que uno aprende mucho. Gracias. Muchas gracias, señora. Gracias, igualmente. Dago. Bueno, no, primero agradecerle por compartir algo tan personal con nosotros, Sí, ¿verdad? Y personal. creo que de una u otra forma es muy valioso, ¿verdad? Para que las demás personas puedan darse cuenta que muchas veces, como decimos popularmente, caras vemos, corazones no sabemos. Sí. Y muchas veces podemos ver personas por la vida tranquilas, sonrientes, y no sabemos qué es lo que llevan por dentro, ¿verdad? Por eso la amabilidad con todos es tan importante, y por eso la compasión es tan importante. Ahora, todos en la vida podemos pasar por situaciones complejas, todos en la vida en algún momento podríamos cuestionarnos el sentido de vida, ¿verdad? Si vale o no vale la pena la vida, pensar que no tengo opciones, que no tengo soluciones, ¿verdad? Todos podríamos vernos expuestos a esto en algún momento. Ella nos habla de un trastorno depresivo recurrente. Esto lo que quiere decir es que la depresión de ella va y vuelve, ¿verdad? Puede tener etapas de mejoría y etapas en que puede empeorar un poco. Lo bueno es que para esto hay tratamiento no solamente farmacológico, no solamente medicamentos, sino también, por ejemplo, la psicoterapia, y, bueno, diferentes tipos de estrategias de las que se puede echar mano. Y no necesariamente lo que ella está sintiendo en este momento lo va a seguir sintiendo siempre. Es muy importante que nos demos cuenta de que estar en una situación como esta, ¿verdad? Un estado depresivo, por supuesto que nos coloca en una posición de riesgo, ¿verdad? Sin embargo, esto puede ser algo transitorio, que con las ayudas adecuadas ella puede mejorar. Y aquí lo importante es tomar en cuenta también que nosotros como familia podemos ser, ya sea un elemento protector para nuestros papás, para nuestros abuelos, para nuestros hijos, o por el contrario podemos potenciar ese riesgo, ¿verdad? Cuando ella nos habla de que sus hijos minimizan esta situación, de que sus hijos incluso usan palabras tan fuertes como decirle que es la loca de la familia, que está manipulando, ¿verdad? En lugar de conseguir ella el apoyo que necesita, el apoyo que ella quiere, ¿verdad? Más bien se está sintiendo violentada, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que hacer una reflexión nosotros como familias, ¿verdad? De qué hacemos nosotros cuando identificamos a un miembro de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro grupo social de amigos, etcétera, en una situación difícil de estas, que si bien es cierto puede ser que nosotros sintamos que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo enfrentar lo que estamos escuchando, que nos gustaría tener una solución inmediata y que la otra persona no sienta lo que está sintiendo. Lo cierto es que no siempre es tan sencillo, y lo cierto es que muchas veces, aunque quisiéramos tener una respuesta adecuada, no encontramos qué decir, y eso frustra a cualquiera, ¿verdad? Cuando uno quiere que el ser amado no sufra,
y no logramos aliviarle ese sufrimiento, eso nos hace sentir frustrados, y muchas veces las personas en un estado de frustración actúan de formas que a lo mejor no son las ideales, ¿verdad? E incluso podrían llegar a tornarse incluso hostiles, ¿verdad? Agresivos verbalmente, con palabras como esta, con interpretaciones como estas. Pero muchas veces lo único que la persona necesita es sentirse escuchada, sentirse comprendida y sentirse acompañada. No tenemos que pensar que lo que tenemos que hacer es darle una solución a la persona, que tenemos que darle una respuesta que le alivie inmediatamente, porque desgraciadamente este tipo de situaciones son tan complejas que no existe una única respuesta que vaya a servir como una solución. Entonces, el pensar sobre todo en acompañar, en estar ahí, en servir como un hombro para que la otra persona se pueda desahogar, y eso puede ser suficiente en muchas oportunidades. Sí, don William, dígame. Sí, bueno, tengo por acá, además de participación de los amigos a través del Facebook, hay bastantes consultas ahí, entonces vamos a por lo menos leer una y vamos a mencionar quienes nos han estado reportando sintonía. Lástima que a veces, dice, los padres notamos que los hijos están... Don William, esa ya la leímos. Ok, perfecto. Entonces, sí, las de abajo, María. La de doña Zaida también. Vamos a ver con doña María. Vamos a ver, muy interesante el tema en el adulto mayor. Dice, la mayoría de los adultos turrialbeños vivimos solos porque los hijos tuvieron que emigrar a San José o por estudio y luego por trabajo. Ajá. Sí, bueno, parte importante de esto, ¿verdad? Es que ocuparse, ayudar a las personas que están, como lo decía ahorita Dago, el tema de la compasión es tan valiosa y es tan importante. Si usted está en su casa y usted dice, a la par mía, ¿quién vive? Un adulto mayor, una adulta mayor, una persona con discapacidad, una persona que vive sola, por un tema de empatía, por un tema de amor al prójimo. Preguntemos, de repente la red de apoyo que necesita el adulto mayor que está viviendo cerca de mi casa y que no tiene su familia cerca, ¿puedo ser yo? Y si puedo ser yo, ¿por qué no mostrar esa mano amiga y apoyar a quien lo necesite también? Es un tema, ¿verdad?, de que como colectivo, ¿verdad?, como sociedad, incluyamos a todas las personas dentro de esa sociedad y nos veamos como parte de todos. Somos un conjunto, todos formamos ese engranaje que se llama sociedad, ¿verdad? O sea, es un tema que nos compete a todos. Por eso es que inclusive hablar sobre el suicidio y todo lo que hemos venido conversando durante estas semanas tiene que ver con todas las personas. Claro. No es solamente con el que vivió un evento de depresión o con el que tuvo la pérdida de un familiar por suicidio. No tiene que ver con ellos, tiene que ver con todas las personas. Yo voy a contar como una parte de la experiencia que he tenido, ¿verdad?, con el trabajo que hago y también a nivel personal. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que en los espacios donde yo asisto a hacer ejercicio, llegan personas de todo lado, ¿verdad? Y entonces empiezas a conversar, ¿verdad?, mientras estás allá con la maquinita, con la pesa, con aquello, haciendo el ejercicio, y entonces te dicen, ¿y vos dónde vivís? ¿Y a dónde? ¿Y qué haces? ¿Y por qué venís aquí? Y entonces empezamos a ver que sí, de repente es una persona que vive sola, es una persona que no tiene redes de apoyo y que de repente el único contacto que tiene con personas es en ese espacio donde está haciendo ejercicio. El tiempo lo hace que de repente vayamos creando esos lazos afectivos con esas personas y se fortalezcan las relaciones entre personas. Y lo bonito y lo curioso de esto es que muchas de esas personas que empezaron a ir a hacer ejercicio porque se sintieron solas, porque se sintieron tristes, empezaron a crear y a robustecer su corazón y su alma, ¿verdad?, para tener mayores herramientas para salir adelante a pesar de las dificultades que se presentan en la vida. ¿Por qué digo esto? Porque nadie está exento de una situación de suicidio, nadie está exento de una ideación, nadie está exento de vivir una depresión, de vivir un duelo. Todas las personas tenemos hoy las cosas que tenemos, pero mañana no las podemos asegurar. Por empatía, por amor al prójimo, es importante tratar a todas las personas que nos rodean, no solo los que son parte de nuestra responsabilidad porque son nuestra familia, sino todas las personas con las que interactuamos diariamente. Así es. Uy, vea, la sangre de Cristo. Y estábamos empezando. ¡Ay, vea! Dijo, estamos empezando. Nada más mencionar así rápidamente algunos indicadores, por ejemplo, como el abuso de sustancias psicoactivas, drogas, alcohol, ¿verdad? Cuando una persona de un pronto a otro la vemos que se intoxica, que llega
muy tomado a casa, que empieza a bajar el rendimiento laboral, rendimiento académico, o se ponen muy hostiles con su familia, ¿verdad? O cuando vemos que una persona, por ejemplo, ha experimentado pérdidas recientes, ¿verdad? Y empieza a extrañar a esa persona que perdió, cómo me gustaría estar con abuelo, quisiera estar con abuelo, ¿dónde está abuelo? Abuelo está en un lugar muy bonito. Todo ese tipo de situaciones son indicadores de que podría existir un riesgo. Entonces, son muchas cosas. Aquí lo importante es no pensar a nosotros no nos va a pasar, ¿verdad? Estar siempre con el oído abierto y con la vista atenta a cualquier indicador de los que hemos hablado y muchos más que hay, ¿verdad? Y en dado caso que tengamos duda, preguntar directamente, ¿cómo te sentís? ¿Qué estás pensando? ¿Verdad? Y si vemos que el riesgo está por ahí, ¿has pensado en hacerte daño? Y en ese caso buscar ayuda profesional, ¿verdad? Que es lo más importante. Nosotros nos encargaremos de valorar el riesgo y de brindar los apoyos necesarios. Lo importante aquí es darnos cuenta que siempre hay algo que hacer, siempre podemos hacer algo, siempre hay una ayuda más que se puede dar, ¿verdad? Y bueno, si estamos abiertos a esa ayuda, ya ahí podemos salvar vidas. Sí, de eso se trata. En esta sociedad, siempre lo digo y lo repito una y otra vez, en esta sociedad nadie sobra, todos somos importantes, claro. Todos valemos de la misma manera y entonces todos formamos parte de esta sociedad y tenemos que estar aquí. Y si nos falta alguien, no podemos decir, no, esta persona no tenía que estar aquí, no, todos tenemos que estar acá. Para eso están las redes de apoyo, para eso están los servicios de salud, para poder apoyar a aquellas personas que así lo necesiten. Recuerde entonces, cuando hay una situación de emergencia, recuerde canalizarlo por los medios que hay que canalizarlo, ¿verdad? Para eso Fuerza Pública apoya, sí, pero traslademos a nuestros seres queridos a los servicios de emergencia, sea el primer nivel de atención que eso no se va y si no, trasladar al área de emergencias, de hospital, a las personas que lo requieran, ¿verdad? No dejemos para después, ¿verdad? No digamos, no, es que vea la hora que, mañana lo llevo, no deje para mañana lo que usted puede hacer hoy. Muchas gracias, Dago, de verdad. No, gracias a vos, Pamela, por la invitación. Gracias. Nos vemos la otra semana. Que pasen un muy bonito día. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Hablemos de la Familia. Lo esperamos en nuestro próximo programa, aquí en Radio Cultural Turrialba. Hablemos de la Familia, una producción del Patronato Nacional de la Infancia.